En una ciudad que nunca dormía, donde el concreto parecía haberle ganado la batalla a los árboles, vivía un niño invisible para el mundo pero inolvidable para quien se atreviera a mirarlo. Su nombre era Samuel. Tenía unos 10 años, aunque su mirada parecía llevar décadas cargando con una vida que no le correspondía. Lo podías encontrar cada mañana en el mismo rincón, junto a una librería abandonada, envuelto en una manta vieja que ya no abrigaba. Entre cartones y botellas vacías, empezaba su día con lo único que poseía, esperanza. Samuel no tenía juguetes, ni escuela, ni siquiera una cama donde soñar. Pero tenía algo más poderoso que todo eso junto, un corazón dispuesto a dar, incluso cuando no tenía nada que ofrecer. Cada mañana, antes que el sol se abriera paso entre los edificios altos, él ya estaba despierto. Se lavaba la cara en una fuente pública, sacudía el polvo de su ropa desgastada y salía a caminar, con pasos livianos y ojos curiosos. Había aprendido a leer el mundo sin libros, con gestos, miradas y silencios. En su universo, las monedas no caían del cielo. Había que ganarlas, recogiendo botellas, limpiando vidrios, ayudando a los vendedores del mercado. Samuel no pedía, ofrecía. Ofrecía ayuda, una sonrisa, una flor robada de algún jardín lejano. Y en ese acto sencillo de dar, se encontraba a sí mismo. Lo extraordinario de Samuel era su forma de mirar la vida. Donde otros veían ruinas, él imaginaba castillos. Donde otros esquivaban la pobreza, él construía pequeños puentes de humanidad. Porque aunque sus manos estaban vacías, su alma rebosaba de una riqueza que pocos entendían. Aquella tarde, sin saberlo, su vida estaba a punto de cruzarse con un destino que cambiaría todo. Había logrado juntar lo suficiente para comprar algo que rara vez comía, un tazón de arroz con lentejas. Caliente. Humeante. Fragante. Un festín para un niño acostumbrado al estómago vacío. El vendedor, movido por la ternura del niño, le regaló una cucharada más. Samuel lo agradeció con una sonrisa tan sincera que desarmaba cualquier corazón cansado. Con el paquete en las manos, caminó hacia la plaza central, buscando un lugar tranquilo para disfrutar su tesoro. Se sentó al borde de una acera donde el sol aún acariciaba el concreto tibio. Cerró los ojos, respiró hondo, y por un instante se permitió sentir algo cercano a la felicidad. En su mundo, una comida caliente era más que un plato, era un milagro. Pero entonces lo vio. A pocos metros, recostado contra una pared, había un hombre. No era como los demás que dormían en la calle. Su ropa, aunque sucia, era de calidad. Llevaba un reloj roto, unos zapatos desgastados y una expresión perdida. No hablaba, no pedía. Solo estaba allí, como si ya no esperara nada de nadie. Samuel lo observó. Nadie más lo hacía. La ciudad había aprendido a ignorar a los caídos, a los que antes brillaban y ahora solo eran sombras. Pero Samuel no. Él miraba con otros ojos. Porque a veces la pobreza no se mide en billetes, sino en soledad. A veces, el alma tiene más hambre que el cuerpo. El niño bajó la vista hacia su comida. Dudó un momento. Era su única cena, su única victoria del día. Pero volvió a mirar al hombre y entonces decidió. Con pasos tímidos, se acercó. Y en ese instante, algo invisible pero poderoso comenzó a gestarse en el aire. Una fuerza silenciosa, como un susurro del destino. Porque hay gestos que parecen pequeños pero abren puertas gigantes. Samuel no sabía quién era ese hombre. No conocía su pasado, ni su nombre, ni sus caídas. Solo veía a alguien con hambre. Y eso bastaba. Porque cuando uno ha conocido el hambre, puede reconocerla en los ojos de los demás. Al ofrecerle la mitad de su comida, Samuel no solo compartió un plato. Compartió humanidad. Y con ello, cambió silenciosamente el rumbo de dos vidas. El hombre, sorprendido, aceptó con manos temblorosas. Nadie le había dado nada en semanas. Ni una palabra amable, ni una mirada.
Y ahora, un niño, un desconocido le ofrecía su única comida con una sonrisa sincera. En ese rincón olvidado de la ciudad, bajo el cielo de un anochecer cálido, dos almas rotas se encontraron. Una por la vida, otra por el abandono. Y entre arroz y lentejas se sembró una semilla. Samuel no sabía que aquel hombre, años atrás, había sido millonario. Un empresario exitoso, dueño de empresas, de autos, de poder. No sabía que había tenido todo y lo había perdido todo. Y él, sin saberlo, le estaba dando algo que ni el dinero ni el lujo pueden comprar, un motivo para volver a levantarse. El niño no vio a un exmillonario. Vio a un ser humano. Y eso lo cambió todo. Porque hay gestos que no se olvidan jamás. Que marcan un antes y un después. Que despiertan lo que parecía muerto. Y el regalo más grande, a veces, no viene en envoltorios ni cajas sino en forma de arroz caliente y una sonrisa honesta. Y así comienza esta historia, no con riquezas, ni con éxitos, ni con aplausos. Sino con un niño que, sin tener nada, decidió darlo todo. Y al hacerlo cambió el destino de un hombre. Y quizás, sin saberlo, el suyo también. Aquella noche, la ciudad siguió con su rutina indiferente. Autos que iban y venían, luces que parpadeaban sin emoción, y gente que pasaba apurada sin mirar hacia los costados. Pero en esa esquina tranquila de la plaza, algo extraordinario había ocurrido aunque casi nadie lo notó. Dos figuras permanecían sentadas, compartiendo silencio y arroz tibio, un niño que no tenía casa, y un hombre que lo había perdido todo. A veces, los momentos más importantes de la vida no llegan con fanfarria ni aplausos. Llegan en forma de un gesto pequeño, íntimo, humilde. Como compartir la única comida que tienes, sin esperar nada a cambio. Samuel había hecho lo que su corazón le dictó. No pensó en consecuencias, ni en recompensas. Solo sintió que debía hacerlo. Y lo hizo. El hombre, en cambio, aún no sabía cómo reaccionar. Masticaba lentamente, con torpeza. No por el sabor, sino porque algo más se le atoraba en el pecho, la vergüenza, la culpa y una emoción olvidada hacía mucho tiempo, gratitud. El arroz sabía a hogar. A dignidad. A una segunda oportunidad. Porque no era solo comida. Era un acto de compasión. Y eso lo desarmaba por dentro. Se miraron, sin decir nada. No hacían falta palabras. Cuando dos almas rotas se reconocen, el lenguaje se vuelve innecesario. Samuel terminó su parte del arroz y se limpió las manos en su pantalón, como hacía siempre. Luego se acomodó contra la pared y suspiró. Tenía hambre todavía, pero estaba en paz. A su lado, alguien que parecía haber olvidado cómo se respiraba ahora volvía a hacerlo. El hombre lo observó. Aquel niño, ¿de dónde venía tanta bondad? ¿Cómo podía alguien tan pequeño, tan golpeado por la vida, tener todavía la capacidad de dar? Y entonces sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, una lágrima. Silenciosa, callada, cálida. Cayó por su mejilla sin pedir permiso. Y le dolió pero también lo sanó. Porque a veces, el primer paso para sanar es aceptar que estás roto. El niño bostezó. La noche ya caía sobre la ciudad. Los vendedores ambulantes guardaban sus cosas, y los faroles empezaban a parpadear. Samuel se frotó los ojos y miró al hombre por última vez antes de acostarse sobre su manta de cartón. «Buenas noches, señor», le dijo con voz suave, casi susurrando. El hombre no respondió. Solo asintió levemente, con la garganta apretada. Lo vio cerrar los ojos, acurrucarse como un cachorro y dormirse sin miedo, como si nada malo pudiera pasarle. Y en ese instante, algo se quebró dentro de él. Una muralla. Una armadura. Algo que llevaba años construyendo para protegerse del dolor. Del fracaso. De la vergüenza. Porque ese niño le había dado más que comida. Le había devuelto la humanidad.
El hombre pasó la noche en vela. No por incomodidad, sino porque su mente no paraba de recordar. Rostros del pasado. Oficinas lujosas. Reuniones importantes. Los aplausos, los contratos firmados, las entrevistas en televisión. Todo eso había sido suyo. Y todo eso había desaparecido. Lo había perdido todo en cuestión de meses, su empresa, su reputación, su fortuna. Una traición, una mala inversión, una noticia falsa que se propagó como fuego. Y luego, la caída. Rápida, brutal, silenciosa. Los amigos desaparecieron. Los socios lo abandonaron. La familia se alejó, incapaz de entender su dolor. Y él simplemente dejó de luchar. Caminó, vagó, durmió en bancos, comió de la basura. Se convirtió en otro rostro más de los que todos evitaban mirar. Hasta esa noche. Porque esa noche, un niño le había recordado quién era. O mejor dicho, quién podía volver a ser. Cuando amaneció, el sol no parecía diferente. Las calles eran las mismas, el aire olía igual. Pero dentro de él, algo había cambiado. Algo había despertado. Se levantó lentamente, se estiró los brazos entumecidos, y volvió a mirar al niño. Aún dormía, con el ceño fruncido y los labios entreabiertos, como si soñara con algo mejor. El hombre sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. Y pensó, tengo que hacer algo. No puedo seguir así. No después de esto. No después de él. No sabía cómo, ni cuándo, ni con qué. Pero lo que sí sabía es que ya no estaba solo. Alguien, por alguna razón, había creído en él. Y ese alguien era un niño que no sabía su nombre, ni su pasado, pero sí reconocía el valor de un ser humano. A veces, no necesitas a un mentor. No necesitas a un terapeuta, ni a un inversor, ni a un salvador. A veces, solo necesitas un recordatorio de que vales algo. De que todavía puedes dar un paso más. Respirar un día más. Intentarlo una vez más. Y ese recordatorio puede venir en forma de arroz caliente. Y de una sonrisa sucia, pero genuina. El hombre se inclinó, sacó una pequeña libreta del bolsillo interior de su chaqueta, la única pertenencia que había conservado de su viejo mundo, y escribió algo. Una frase. Una promesa. Hoy empieza mi camino de regreso. Luego arrancó la hoja, la dobló con cuidado y la dejó a un lado del niño dormido. Porque aunque él se marchara ese día, sabía que su historia ya no podía seguir igual. Había sido tocado por algo puro. Algo verdadero. Y ahora, su única opción era honrarlo. Así comenzaba una nueva etapa. No con millones. No con éxito. Sino con el recuerdo de una bondad tan grande que no podía ser ignorada. Porque a veces, un niño con las manos vacías puede dar el regalo más grande del mundo. El sol ascendía lento, como si supiera que esa mañana traía algo distinto. El aire olía a pan recién horneado en las esquinas y a rutina en las avenidas. Para la mayoría, era solo otro día. Para uno era el primer día del resto de su vida. El hombre, quien hasta hace no mucho era conocido como Alejandro Vélez, empresario exitoso, rostro de revistas, invitado de honor en conferencias, despertó con la espalda adolorida y la cara pegada al concreto. Pero por primera vez en años no se sintió perdido. Se sacudió el polvo de la ropa, miró una vez más al niño dormido y sintió algo parecido al respeto. No condescendencia. No lástima. Sino una profunda admiración por alguien que, aun sin techo ni comida, sabía cómo sostener el alma. Tomó aire, se puso de pie y dio su primer paso. No tenía un plan. No tenía un centavo. Pero tenía un propósito. Y eso, en ciertos momentos de la vida, es más poderoso que todo lo demás. Caminó sin rumbo, buscando algo, cualquier cosa. No empleo. No dinero.
Algo más simple. Algo que la mayoría da por hecho, dignidad. Las calles eran las mismas que había recorrido con autos lujosos, con trajes de diseñador, con prisas vacías. Pero hoy, cada paso le pesaba distinto. Caminaba más lento. Más consciente. Como si viera todo por primera vez. A lo lejos, divisó un pequeño café. No uno elegante, sino uno de esos negocios humildes que sobreviven por amor más que por ganancias. Dudó. Su reflejo en el vidrio le devolvía la imagen de un hombre derrotado. Pero recordó a Samuel y empujó la puerta. La mujer detrás del mostrador lo miró con desconfianza al principio. Era comprensible. Alejandro llevaba días sin afeitarse, con la ropa arrugada y los ojos cansados. Pero luego bajó la mirada, con humildad, y dijo algo que no había dicho en mucho tiempo. ¿Puedo ayudar en algo? Lo que sea. Lavar platos, barrer, limpiar baños, no quiero dinero. Solo un poco de pan. Y dignidad. La mujer no respondió de inmediato. Lo estudió. Vio más allá del aspecto. Vio la sinceridad. Y entonces asintió. Empieza con los baños, dijo sin dureza, pero sin condescendencia. Y así fue como Alejandro, el exmagnate, comenzó su camino de regreso fregando pisos y vaciando tachos. Y lo hizo sin quejarse, sin mirar el reloj. Porque comprendía que cada gota de sudor, cada trapo sucio lo acercaba a algo que había perdido mucho antes que el dinero, el sentido de propósito. Los días pasaron. El trabajo era duro, pero constante. El dueño del café, un hombre mayor de nombre Damián, pronto notó algo especial en Alejandro. No por lo que decía, sino por cómo actuaba, llegaba temprano, no se quejaba, y hacía todo con una meticulosidad casi obsesiva. «Tú no eres un cualquiera», le dijo una tarde mientras le pasaba una taza de café caliente. «¿Quién eras antes de todo esto?» Alejandro dudó. Luego, bajó la mirada y respondió. «Alguien que creyó que valía por lo que tenía. Y que tuvo que perderlo todo para recordar quién era». Damián asintió, sin necesidad de más explicaciones. En la vida, a veces hay dolores que se reconocen sin palabras. Mientras tanto, Samuel seguía su rutina, sin saber que su pequeño acto había encendido una chispa. Volvía a la plaza por las noches, esperando quizá encontrar de nuevo al hombre al que había ayudado. Pero cada vez que llegaba, el rincón estaba vacío. Solo quedaba la nota doblada que aún guardaba cerca del corazón: «Hoy empieza mi camino de regreso». No entendía exactamente qué significaba, pero sentía que tenía algo que ver con esperanza. Una noche, mientras Samuel dormía, una sombra se acercó en silencio. Era Alejandro, con la ropa más limpia, el semblante más firme y 2 sándwiches envueltos en papel. Los dejó junto al niño sin despertarlo. Era su manera de devolver. De empezar a equilibrar la balanza. No necesitaba agradecimientos. Solo necesitaba seguir adelante. Porque ahora tenía un nuevo sueño: no volver a ser quien fue, sino convertirse en alguien mejor. Con el tiempo, Alejandro comenzó a ayudar en más cosas del café. Reparaba muebles, organizaba las cuentas, daba ideas. Poco a poco, Damián descubrió que aquel hombre sabía más de negocios que cualquier asesor. Una noche, después de cerrar, le preguntó: «¿Por qué estás aquí fregando pisos si podrías estar dirigiendo empresas?» Alejandro sonrió. Una sonrisa humilde, no arrogante. Porque necesitaba volver al principio. A lo esencial. Recordar que el liderazgo empieza desde el piso, no desde la cima. Esa frase quedó grabada en la mente de Damián. En pocas semanas, el pequeño café comenzó a cambiar. Mejoraron los ingresos, llegaron más clientes, el ambiente se volvió más cálido. Todos lo notaban. Pero solo unos pocos sabían que detrás de ese cambio estaba un hombre que una vez lo perdió todo, y que ahora lo reconstruía, ladrillo a ladrillo, desde el alma. Y aunque nadie lo supiera,
todo eso había comenzado con un niño con las manos vacías y el corazón lleno. Porque a veces, los actos más pequeños tienen el poder de cambiarlo todo. Porque a veces, cuando caes, el único que te levanta es alguien que nunca aprendió a rendirse. La vida seguía su curso, como un río que no se detiene. Algunos se dejaban arrastrar por la corriente. Otros luchaban por mantenerse a flote. Y unos pocos, como Samuel, seguían remando, aún sin saber hacia dónde. Cada día era un desafío. Despertar sin saber qué comer, dónde refugiarse de la lluvia, cómo evitar los peligros de la noche. Pero Samuel no se quejaba. No porque no tuviera razones, sino porque había aprendido que la queja no alimenta el estómago, ni abriga el alma. En su pequeño mundo, hecho de cartón, botellas recicladas y miradas esquivas, Samuel había creado una rutina de supervivencia. Pero también, de resistencia. Era pequeño, sí. Pero su corazón era inmenso. Cada vez que compartía algo, un pedazo de pan, una palabra amable, una sonrisa cansada, lo hacía con una naturalidad que desarmaba. No esperaba nada a cambio. No lo hacía por gratitud. Lo hacía porque creía que era lo correcto. Y aunque él no lo sabía, cada uno de esos gestos estaba dejando una huella. Como semillas invisibles que, con el tiempo, comenzarían a florecer en los lugares más inesperados. Una tarde, mientras recolectaba botellas en un callejón, Samuel escuchó una voz familiar. Se asomó con cuidado. Y ahí estaba él. El hombre. No vestido de lujo ni rodeado de asistentes, pero diferente. Más erguido. Más limpio. Más vivo. Alejandro también lo vio. Y por un instante, sus miradas se encontraron. No se dijeron nada. No hacía falta. Porque cuando la conexión es real, las palabras sobran. Alejandro se acercó con 2 jugos de fruta y una bolsa de pan. Se los tendió con una sonrisa que decía más que 1000 discursos. Gracias, fue lo único que murmuró. Samuel asintió y aceptó el regalo. Lo miró a los ojos. Y luego, con una sinceridad desarmante, dijo: «Usted ya está mejor, ¿verdad?» Alejandro tragó saliva. Porque sí, lo estaba. Pero no por lo que había comido, ni por el trabajo. Estaba mejor porque alguien, alguna vez, lo miró sin desprecio. Porque ese niño, con hambre y sin techo, lo había tratado como a un ser humano. «Estoy volviendo a ser yo», respondió, con la voz temblorosa. Y en ese momento, Samuel sonrió. Una sonrisa real. De esas que se ven poco en las calles. Durante los días siguientes, Alejandro volvió a buscarlo. A veces con comida, otras solo con una historia para contarle. Hablaban de todo, de sueños, de dibujos, de cosas que encontraban en la basura. Samuel compartía su visión del mundo con la inocencia de quien no sabe que está enseñando algo. Alejandro escuchaba como un discípulo atento. Porque entendía que, por primera vez en su vida, estaba aprendiendo lo que en ninguna universidad le habían enseñado, la sabiduría del corazón. «¿Qué quieres ser de grande?», le preguntó una tarde. Samuel pensó por unos segundos. Luego respondió: «Quiero tener un lugar donde nadie tenga que dormir en el piso». No dijo: «Quiero ser rico», ni «famoso». Dijo: «un lugar. Un refugio. Un hogar». Alejandro sintió un nudo en el pecho. Porque ese deseo se parecía mucho al suyo. Esa noche, mientras caminaba hacia su pequeño cuarto trasero en el café, Alejandro no pudo dejar de pensar en esa frase. Un lugar donde nadie duerma en el piso. No era solo una idea bonita. Era una misión. Un propósito que unió 2 mundos rotos, el de un empresario caído y el de un niño invisible. A la mañana siguiente, Alejandro habló con Damián. «Quiero hacer algo», le dijo con firmeza. «No sé cómo, pero lo voy a hacer. Ese niño necesita más que un sándwich. Y yo también».
Damián lo miró con esos ojos sabios que solo dan los años. No hizo preguntas. Solo le entregó las llaves del pequeño almacén abandonado al lado del café. Hazlo realidad, le dijo. Y así comenzó el proyecto más importante de su vida. No tenía nombre, ni recursos, ni apoyo. Pero tenía algo que no se puede comprar, la convicción. Alejandro usó lo poco que ganaba para arreglar el lugar. Pintó las paredes, reparó los techos, limpió los escombros. Día tras día, Samuel iba a ayudarle. Barría, ordenaba, soñaba junto a él. Sin saberlo, estaban construyendo más que un refugio. Estaban construyendo esperanza. Gente del barrio comenzó a notar el cambio. Algunos se ofrecieron a ayudar. Otros donaron colchones viejos, estanterías, latas de pintura. El café se convirtió en el corazón de un movimiento silencioso, donde cada acción contagiaba a otra. Lo que había comenzado con un arroz compartido se transformaba ahora en un refugio real. Con paredes. Con camas. Con futuro. Una tarde, cuando colgaron el último foco y barrieron el último rincón, Alejandro se detuvo y miró a Samuel. ¿Sabes cómo le vamos a llamar? El niño negó con la cabeza, curioso. El comienzo. Porque eso era. No un final feliz, sino el inicio de algo más grande. De algo que recién empezaba. Samuel miró el letrero pintado a mano y sonrió. Había encontrado su lugar. Y Alejandro, también. A veces, la vida nos derrumba para que podamos reconstruirnos desde la verdad. Y a veces, ese proceso comienza con el gesto más humilde. Porque cuando das sin tener inspiras a quienes lo han perdido todo. Y cuando decides levantarte por alguien más es cuando de verdad comienzas a sanar. Había algo distinto en el aire esa mañana. No era el clima. No era el bullicio de la ciudad. Era algo más sutil, una sensación que solo se percibe cuando las cosas empiezan a alinearse con el corazón. El pequeño refugio al lado del café, aquel que había comenzado como un rincón olvidado, ahora respiraba vida. Colchones viejos se habían convertido en camas limpias. Paredes desconchadas, ahora llenas de color y dibujos hechos por niños que, como Samuel, soñaban en grande aún con los pies descalzos. Alejandro se movía entre ellos con una mezcla de asombro y gratitud. Cada rincón tenía una historia, cada niño un pasado que dolía pero también una mirada que brillaba. Era como si ese lugar estuviera hecho de cicatrices convertidas en luz. Una mañana, mientras barría la entrada, un hombre se detuvo frente al refugio. Vestía un traje elegante, pero miraba con ojos vacíos. Observó el cartel que decía, "El comienzo", y frunció el ceño. Iba a seguir de largo hasta que Alejandro salió a su encuentro. Sus miradas se cruzaron. Por un segundo, el mundo se detuvo. Julián, dijo Alejandro, reconociéndolo de inmediato. Era uno de sus antiguos socios. Uno de los que había desaparecido cuando la empresa colapsó. El mismo que una vez le estrechó la mano en salas de juntas y luego se esfumó cuando llegó la tormenta. Julián lo miró con incredulidad. No por verlo ahí, sino por verlo de pie. ¿Tú hiciste esto? Alejandro no respondió de inmediato. Solo lo invitó a entrar. Recorrieron el lugar en silencio. Vieron a los niños dibujando, a los voluntarios sirviendo sopa caliente, a Samuel enseñándole a uno más pequeño a escribir su nombre. Era una coreografía de humanidad que no necesitaba coreógrafo. ¿Por qué haces esto?, preguntó Julián, finalmente. Alejandro lo miró con una serenidad que antes no conocía. Porque cuando perdí todo, alguien que no tenía nada me dio todo lo que necesitaba. Y entendí que eso tenía que multiplicarse. Julián bajó la mirada. Por primera vez, se sintió pequeño. No por culpa. Por contraste. Porque estaba frente a un hombre que se había reconstruido sin dinero, sin influencia, sin nada, solo con propósito.
Esa misma semana, algo inesperado comenzó a suceder. Gente del pasado de Alejandro empezó a aparecer. Algunos atraídos por la curiosidad. Otros, por la culpa. Pero casi todos, por la inspiración. Un exproveedor donó muebles. Una secretaria ofreció clases gratuitas de lectura para los niños. Un antiguo rival de negocios, ahora padre de familia, ofreció ayudar con los trámites legales del refugio. Alejandro no buscaba redención. Pero la redención, cuando es genuina, a veces encuentra a quienes no la piden. Mientras tanto, Samuel crecía. No solo en edad, sino en sabiduría. Se había convertido en un pequeño líder dentro del refugio. Era el primero en levantarse y el último en dormir. Siempre dispuesto a compartir, a escuchar, a soñar. Una tarde, mientras armaban una estantería juntos, Samuel le preguntó a Alejandro: ¿Tú crees que esto dure? Alejandro sonrió con tristeza. Todo en la vida es temporal, Samuel. El dolor. La alegría. Incluso este lugar. Pero lo que hagas con el tiempo que tienes, eso puede durar para siempre. Samuel asintió, como quien guarda un secreto en el alma. Días después, recibieron la visita de un periodista. Había escuchado rumores sobre un hombre caído que se había reinventado ayudando a niños de la calle. No buscaba escándalos, sino respuestas. Alejandro no quería cámaras. No quería focos. Pero aceptó, con una condición, que la historia no se tratara de él, sino de Samuel. El periodista accedió. Y lo que empezó como una entrevista sencilla se convirtió en una pieza viral que recorrió el país. Millones escucharon la historia del niño que regaló su comida y cambió el destino de un hombre que lo había perdido todo. Las redes se llenaron de comentarios. Algunos lloraban. Otros donaban. Muchos decían lo mismo: necesitábamos recordar que aún hay humanidad. Pero Samuel no entendía del todo lo que pasaba. Para él, todo seguía igual. Dormía en la misma camita. Comía lo mismo. Sonreía igual. Porque nunca lo hizo por fama. Lo hizo porque, en su mundo, compartir era lo más natural del universo. Alejandro lo sabía. Y por eso lo cuidaba como a un hermano, como a un hijo, como al faro que lo había guiado de regreso a sí mismo. Un día, mientras veían caer la tarde desde el techo del refugio, Alejandro dijo: ¿Sabes? Antes, cuando tenía todo, no entendía por qué me sentía tan vacío. Hoy, con menos, me siento completo. Samuel lo miró sin comprender del todo. Pero se rió. Tal vez estabas buscando en el lugar equivocado. Alejandro lo miró, conmovido. Porque sí. Tenía razón. En la cima, había buscado admiración. Pero en el fondo había encontrado sentido. Aquel refugio no era solo un espacio físico. Era una declaración de principios. Un recordatorio de que incluso en la oscuridad, siempre hay una chispa. Que incluso en la ruina, puede brotar un nuevo comienzo. Y lo más increíble es que todo comenzó con una acción pequeña. Un niño. Un arroz. Una decisión. Porque nunca se trata de cuánto tienes, sino de cuánto estás dispuesto a dar, incluso cuando no te queda nada. Y cuando el alma encuentra su propósito, ni el fracaso, ni el miedo, ni el pasado pueden detenerla. A veces, las historias que nacen en la calle terminan llegando donde menos se espera. Y cuando lo hacen, sacuden estructuras, despiertan conciencias y abren puertas que antes parecían selladas para siempre. La historia de Samuel y Alejandro, contada por aquel periodista con el alma aún temblando, cruzó fronteras. Se compartió en oficinas silenciosas, en escuelas lejanas, en hospitales, en iglesias, en redes de personas que jamás habían pisado la calle, pero que esa vez la sintieron. Era como si el mundo, por un instante, hubiera recordado que todos estamos conectados por hilos invisibles, que un gesto pequeño puede cambiarlo todo, y que hasta en el rincón más olvidado puede brotar la luz.
pero ellos no lo sabían. Mientras los mensajes llegaban, mientras los noticieros hablaban, mientras las donaciones comenzaban a caer en cascada, Samuel y Alejandro seguían haciendo lo mismo: limpiar, cuidar, escuchar, abrazar. Una mañana, una camioneta negra se detuvo frente al refugio. De ella bajó una mujer vestida con un traje sencillo, pero con ojos que hablaban de algo profundo. Se presentó como directora de una fundación internacional. Había visto la historia. Y no quería solo ayudar. Quería entender. Alejandro la invitó a pasar. Samuel la saludó con esa naturalidad desarmante. Le mostró los cuartos, la cocina, la bodega con ropa usada, los dibujos colgados en las paredes. Ella escuchó en silencio. Observaba todo con respeto, como quien entra a tierra sagrada. ¿Y cuál es el objetivo final?, preguntó finalmente. Alejandro respiró hondo. Que ningún niño tenga que regalar su comida para ser visto. Silencio. Largo. Profundo. Al cabo de unos días, la fundación ofreció apoyar el proyecto. No con condiciones. No con agendas ocultas. Solo con recursos y libertad. Porque habían entendido que la fuerza de El Comienzo era precisamente eso, que había nacido del dolor pero estaba sostenido por amor. Samuel no entendía de presupuestos ni de alianzas. Pero sabía leer la energía. Y esa energía era buena. Con el nuevo impulso, el refugio se amplió. Se construyeron 2 aulas pequeñas, una enfermería, una cocina más grande. Llegaron voluntarios con profesiones distintas: médicos, artistas, psicólogos, cocineros. Lo que antes era un lugar de paso, se transformó en un verdadero hogar. Pero en medio de esa expansión, Alejandro sintió algo extraño. Una mezcla de alegría y miedo. Porque había empezado todo desde el suelo. Y ahora, al ver crecer el proyecto, temía perder aquello que lo hacía único: la cercanía, la humildad, la verdad. Una noche, lo habló con Samuel. Tengo miedo de que esto se vuelva algo que ya no entendamos. Samuel, como siempre, respondió con la simpleza que solo tienen los sabios. Si seguimos haciendo las cosas con el corazón, nunca nos vamos a perder. Alejandro lo abrazó. Porque esas palabras, dichas por un niño de la calle, tenían más peso que cualquier manual de liderazgo. Pasaron los meses. Y un día, llegó una invitación. El gobierno local quería reconocer públicamente a Alejandro por su labor social. Una ceremonia con cámaras, discursos y aplausos. Pero él dudó. No por timidez. Sino porque sentía que el mérito no era solo suyo. Finalmente, accedió. Pero con una condición: que Samuel estuviera a su lado. En el evento, el presentador relató la historia con emoción. Mencionó cómo un empresario caído había encontrado redención a través de un acto de bondad recibido. Y cómo ese niño, sin saberlo, había encendido una llama imposible de apagar. Cuando Alejandro subió al escenario, todos aplaudieron. Pero cuando subió Samuel, el silencio fue total. Porque su presencia hablaba más fuerte que cualquier discurso. Alejandro tomó el micrófono. Pero no habló de sí mismo. Habló de Samuel. De su arroz. De su mirada. De su capacidad de dar incluso cuando no tenía nada. Yo no soy el héroe de esta historia, dijo. Él lo es. Porque cuando uno está roto, no necesita grandes soluciones. Necesita humanidad. Y eso fue lo que él me dio. El aplauso que siguió no fue ruidoso. Fue profundo. Honesto. Un reconocimiento no a la fama sino a la verdad. Después de la ceremonia, muchas puertas se abrieron. Propuestas de expandir el modelo a otras ciudades. Invitaciones a conferencias. Documentales. Pero Alejandro eligió con cuidado. Porque su objetivo no era crecer, era no traicionar el alma del proyecto.
En lugar de replicar a ciegas, formó pequeños grupos de líderes locales. Personas que vivieron la calle, que entendían el dolor. A ellos los formó. A ellos les confió la misión. Samuel, por su parte, empezó a asistir a una escuela cercana. Por primera vez, tenía útiles, uniforme, compañeros. Al principio, le costaba. Se sentía distinto. Pero con el tiempo encontró su lugar. Un día, la maestra pidió que escribieran una redacción sobre el héroe que más admiraban. Samuel escribió solo una frase. Mi héroe es el hombre que volvió a creer en sí mismo porque yo le compartí mi arroz. La maestra, conmovida, mostró el texto a la dirección. Y pronto, esa frase empezó a aparecer en murales, en carteles, en redes. Porque resumía todo. Porque era verdad. La historia de Samuel y Alejandro ya no les pertenecía. Era del mundo. De los que necesitaban esperanza. De los que pensaban rendirse. De los que habían olvidado que una sola acción, hecha con el corazón, puede cambiar destinos. Y así, sin pretenderlo, sin planearlo, se convirtieron en símbolo. Pero ellos seguían siendo los mismos. Uno, con el alma reconstruida. El otro, con la inocencia intacta. Caminando juntos. Sin prisa. Con propósito. Porque cuando das desde el vacío el universo lo llena de sentido. Y cuando una historia se hace eco no hay quien la detenga. Con el tiempo, el refugio, el comienzo, se convirtió en más que un lugar físico. Era una brújula. Un recordatorio de que aún existe bondad en medio del caos. Que aún hay niños que no piden limosna, sino atención. Que aún hay hombres que, tras caer al abismo, deciden no quedarse en la oscuridad. Alejandro caminaba por los pasillos con los ojos más abiertos que nunca. No por temor a perder algo, sino por gratitud. Porque cada día era una segunda oportunidad. Una vida nueva. Un silencio que ahora se llenaba con risas, con historias, con vida. Pero el destino, siempre inquieto, no deja que las cosas se mantengan quietas por mucho tiempo. Una tarde, Alejandro recibió una llamada. Una voz conocida. Su nombre, Mauricio. Un viejo amigo de juventud, ahora convertido en empresario de alto perfil. Había visto la historia por televisión. No con lágrimas. Con curiosidad. Necesitamos hablar, dijo, con tono más de trato que de amistad. Acordaron verse en un restaurante elegante. Mauricio llegó con la puntualidad de los que no pierden el tiempo. Lo saludó con una sonrisa calculada y le ofreció un trato, invertir en su refugio y convertirlo en una fundación de alcance internacional. Imagínalo, Alejandro. Con los contactos correctos, con los medios, con los patrocinios, esto puede volverse gigantesco. Podemos cambiar miles de vidas. Alejandro lo escuchó en silencio. Sabía que las palabras eran tentadoras. Sabía que la ambición también puede disfrazarse de altruismo. Y por un momento dudó. Pero entonces pensó en Samuel. En aquella primera noche. En el arroz. En el silencio. Y comprendió algo. Hay cosas que no se pueden comprar. Ni escalar. Ni empaquetar. Gracias, Mauricio. Pero no puedo aceptar, respondió. ¿Por qué? Preguntó el otro, con una mezcla de desconcierto y molestia. Alejandro lo miró a los ojos. Porque esto nació para sanar, no para vender esperanza. La conversación terminó allí. Fría. Formal. Pero Alejandro salió aliviado. Porque sabía que había elegido el camino correcto, aunque fuera el más estrecho. Esa noche, al volver al refugio, Samuel lo estaba esperando. Tenía una pequeña caja en las manos. Dentro, una figura de cartón hecha por él mismo, una casita de papel con corazones pintados y un letrero que decía, hogar. Es para ti, le dijo.
porque este lugar lo hiciste tú. Y tú eres mi casa. Alejandro se agachó, conmovido. Tomó la caja con cuidado, como quien sostiene un tesoro. Gracias, Samuel. Nadie me ha regalado algo tan real. Días después, llegó al refugio una adolescente embarazada. Se llamaba Camila. Apenas hablaba. Venía de una historia llena de abuso, abandono y miedo. Al principio, no quería que nadie la tocara. Ni que le hablaran. Solo miraba por la ventana con los ojos perdidos. Pero Samuel, como siempre, no necesitó muchas palabras. Solo se sentó a su lado, día tras día. A veces en silencio. A veces contándole historias que inventaba. Poco a poco, Camila fue dejando entrar la luz. Primero con una sonrisa tímida. Luego con una lágrima. Luego, con un gracias. Alejandro observaba todo en silencio. Samuel era un puente. Sin quererlo, sin buscarlo, unía a los rotos. Les enseñaba que la herida no era el final sino el principio. Un atardecer, mientras pintaban una de las paredes del comedor, Samuel le preguntó: ¿Tú crees que todos merecen una segunda oportunidad? Alejandro pensó un momento. Creo que todos merecen ser vistos. A veces, con solo eso ya empieza la segunda oportunidad. Samuel lo miró con esa madurez imposible de definir. Como si llevara siglos en la tierra. Entonces tú me viste, dijo. Y yo a ti. Alejandro no respondió. Solo lo abrazó. Porque sí. Era cierto. A veces, lo único que necesitamos para levantarnos es que alguien nos mire sin juzgar. En los meses siguientes, la comunidad empezó a acercarse más. Algunas madres dejaban ropa. Otros traían comida. Un panadero ofrecía pan cada domingo. Una costurera enseñaba a los niños a coser. No eran grandes donaciones. Pero eran reales. Humanas. Cotidianas. Alejandro entendió entonces que no necesitaba que su historia fuera viral. Solo necesitaba que fuera verdadera. Una noche, recibió una carta. Venía de un país lejano. Escrita a mano, con letra temblorosa. Era de una mujer que había perdido a su hijo por sobredosis. Había visto la historia de Samuel y Alejandro y había llorado como nunca. Ustedes me recordaron que no todo está perdido, decía. Que hay niños que aún pueden ser salvados. Que hay hombres que aún pueden encontrar su alma. Gracias por eso. Aunque no nos conozcamos. Alejandro cerró la carta con los ojos llenos. Porque entendió que, sin quererlo, estaban tocando vidas más allá de los muros. Porque el amor siempre encuentra su camino. Mientras tanto, Samuel seguía creciendo. Ya no era tan niño. Su voz cambiaba. Sus preguntas eran más profundas. Pero su esencia seguía intacta. Una noche, mirando las estrellas desde el techo, dijo: A veces me da miedo cambiar. Alejandro sonrió. Cambiar no es malo, Samuel. Malo es olvidar por qué empezaste. Y esa fue la clave. Recordar el origen. No dejar que el ruido apague la voz del alma. No permitir que el éxito borre el sentido. Porque lo más valioso en esta historia nunca fue el refugio, ni los aplausos, ni la fama. Lo más valioso fue ese momento sencillo. Un niño. Un arroz. Un acto de humanidad en medio del olvido. Y eso no se compra. El tiempo es un río silencioso. A veces creemos que no se mueve, pero cuando miramos atrás todo ha cambiado. Samuel ya no era el mismo niño. Sus pies seguían descalzos por costumbre, no por necesidad. Su sonrisa se había vuelto más serena, más consciente. Y sus ojos aún brillaban, pero ahora llevaban dentro historias que antes no conocía.
Alejandro lo veía crecer con orgullo y con un leve temor. Porque sabía que, como todo lo que florece, Samuel algún día tendría que ir más allá de ese refugio. Que su misión no era quedarse. Una mañana, Samuel le mostró algo. Era un dibujo. Hecho con lápices de colores desgastados. Una casa grande, con muchas ventanas, un árbol al centro, y niños jugando alrededor. En la parte superior, con letras grandes y torcidas, decía, Casa Promesa. Es como me imagino mi propio refugio, dijo. Cuando sea grande, quiero hacer uno, pero en otro lugar. Para otros niños como yo. Alejandro no respondió de inmediato. Se le llenaron los ojos. Porque esa era la mayor recompensa que podía recibir. No el reconocimiento. No las visitas de funcionarios. Sino esto, ver que la semilla había dado fruto y que el fruto ya quería sembrar más. Y lo vas a hacer, le dijo. Y yo te voy a ayudar. Esa promesa quedó flotando entre los dos como un pacto sagrado. Silencioso. Firme. Los años pasaron. El refugio siguió funcionando, cada vez con más autonomía. Alejandro formó a un equipo sólido, capaz de sostener el proyecto sin él al frente. Porque sabía que el liderazgo verdadero no es el que brilla, sino el que deja espacio para que otros crezcan. Y entonces llegó el momento. Samuel cumplió 17. Ya no era un niño. Era un joven con fuerza, con ideas, con heridas cicatrizadas y otras aún abiertas pero con el corazón intacto. Quiero empezar, le dijo una noche. No quiero esperar a tener más edad. Ya hay niños como yo, ahora, allá afuera. Y no pueden esperar. Alejandro lo miró con la mezcla de emoción y nostalgia que solo sienten los que han sido padres del alma. ¿Estás listo? No. Pero voy igual. Y así fue. Juntos buscaron un pequeño terreno a las afueras de la ciudad. No era perfecto. Estaba algo descuidado. Pero tenía algo que no se compra, esperanza. La tierra parecía decirles, bienvenidos. Como si supiera lo que allí iba a nacer. Con ayuda de amigos, de antiguos voluntarios, y de otros jóvenes que habían pasado por el refugio, empezaron a construir. No ladrillos. Un sueño. Samuel estaba en todo. Pintaba, cargaba sacos, escribía ideas en una libreta rota, hablaba con vecinos. No había perdido su humildad. Solo había crecido su propósito. El nombre estaba claro desde el inicio, Casa Promesa. Porque eso era. Una promesa cumplida. La promesa de que el dolor no sería eterno. De que quien alguna vez fue rescatado también podía rescatar. Al principio, llegaron pocos niños. Desconfiados. Con miedo. Con hambre. Samuel los recibía como una vez lo recibieron a él. Con arroz, sí. Pero sobre todo con mirada. Con respeto. Con presencia. Uno de esos niños se llamaba Tomás. Tenía 9 años. Se negaba a hablar. No lloraba, no reía. Solo observaba. Pero Samuel lo entendía. Sabía que algunas heridas necesitan tiempo y silencio. Un día, Tomás dejó un dibujo en la puerta. Era una figura de palitos, y al lado decía, gracias por verme. Samuel lo guardó como un trofeo. Porque esa era su victoria. No tener un edificio grande, sino devolver a un niño su voz. Alejandro visitaba seguido. Pero se mantenía en segundo plano. No quería ser el centro. Porque ahora, el protagonista era otro. Lo estás haciendo mejor que yo, le dijo una tarde. Samuel sonrió. Lo estoy haciendo como tú me enseñaste. Un periódico local hizo un reportaje sobre Casa Promesa. Y la historia volvió a circular. Pero esta vez, con un giro diferente.
El niño que había regalado su comida ahora alimentaba a otros. Y así, una vez más, la historia tocó corazones. No por espectacular, sino por auténtica. Porque era real. Porque todos, en el fondo, querían creer que es posible volver a empezar. Un día, Samuel fue invitado a dar una charla en una escuela secundaria. Estaba nervioso. No se sentía orador. No sabía hablar, como los grandes. Pero subió al escenario. Y con voz temblorosa, dijo: Yo no vengo a contarles algo triste. Vengo a contarles algo cierto. A mí me regalaron una segunda oportunidad. Y ahora yo la regalo también. Eso es todo. Silencio. Y luego, un aplauso que no fue ruidoso, fue sincero. Al salir, una joven se le acercó. Le entregó una pulsera tejida y le dijo: Gracias. Yo también pasé por cosas feas. Pero ahora quiero ayudar. Y Samuel comprendió que la historia no se repetía. Se multiplicaba. En una de las paredes de Casa Promesa, escribió una frase con pintura azul. Donde hubo dolor, florece propósito. Esa frase se volvió lema, escudo, oración. Porque resumía todo lo que había pasado. Todo lo que venía. Alejandro, viéndolo desde el fondo del patio, se permitió una lágrima. No de tristeza. De realización. Porque lo que comenzó con una comida compartida ahora alimentaba cientos de almas. Y aún faltaba camino. Pero una cosa era segura. El reflejo de la promesa ya era más fuerte que el recuerdo del dolor. El tiempo no borra el pasado. Lo transforma. En Casa Promesa, los días ya no eran solo días, eran semillas. Cada conversación, cada comida compartida, cada mano extendida construía algo más profundo que paredes o techos. Construía dignidad. Y eso, Alejandro lo sabía, era más difícil que construir edificios. Samuel caminaba por los pasillos con la naturalidad de quien pertenece. Ya no dudaba. Ya no escondía su voz. Al contrario, la ofrecía. Una mañana, uno de los niños nuevos, un pequeño llamado Elías, le preguntó: ¿Tú también dormiste en la calle? Samuel asintió. Sí. Y no me gustaba el frío. Pero lo que más dolía era que nadie me hablara. Elías bajó la mirada, como reconociendo ese mismo dolor. Aquí sí me hablan, murmuró. Samuel le revolvió el cabello con una sonrisa. Porque sabía que en esas pocas palabras había una victoria. Alejandro solía sentarse en un banco junto al árbol del patio. A veces, con un libro en mano. Otras veces, simplemente observando. Disfrutaba ese silencio lleno de vida. Ese ruido suave de niños jugando, conversando, creciendo. ¿En qué piensas?, le preguntó Samuel una tarde. En lo invisible, respondió Alejandro. En todo lo que no se ve, pero sostiene lo visible. Samuel entendía. Porque había aprendido que lo importante no siempre brilla. A veces, simplemente sostiene. Un día, Samuel recibió una carta inesperada. Era del empresario Mauricio. El mismo que años atrás quiso convertir el primer refugio en una empresa con fines humanitarios. Pero esta vez, su tono era distinto. Vi lo que hiciste, decía. Y tengo que admitirlo, tú lograste algo que yo nunca entendí. Lo hiciste sin cámaras, sin inversores, sin trajes. Lo hiciste real. Al final de la carta, había una invitación a una conferencia internacional sobre juventudes resilientes. Querían que Samuel hablara. No como celebridad. Como testigo. Samuel dudó. No le gustaban los escenarios. Pero Alejandro lo animó. No vas por ti. Vas por todos los que aún no pueden hablar. Y así fue. La sala estaba llena. Gente de muchas partes.
trajes, micrófonos, pantallas brillantes. Pero cuando Samuel subió al estrado, parecía llevar otra energía. Más simple. Más directa. Yo no vengo a contarles cifras, dijo. Vengo a hablar de una noche. Una noche con hambre, con miedo, con frío. Y de un hombre que me miró, y no se fue. Contó su historia. No para impresionar. Para invitar. Para mostrar que a veces un gesto puede más que 1000 discursos. Que un arroz compartido puede cambiar destinos. Al bajar del escenario, hubo silencio. Y luego, de nuevo, ese aplauso suave. De los que entienden. De los que sienten. Un periodista lo detuvo afuera. ¿Cómo lo lograste?, le preguntó. Samuel respondió sin pensar. Porque alguien creyó en mí antes de que yo supiera que era alguien. Las palabras se volvieron virales. Pero él no lo supo hasta días después. Seguía en Casa Promesa, arreglando una cañería rota, sirviendo comida, escuchando a un niño contar su pesadilla. Alejandro le mostró los titulares en su celular. Samuel solo sonrió. Yo no quiero ser famoso. Quiero ser útil. Esa noche, en una reunión con los niños más grandes del refugio, les hizo una pregunta. ¿Qué quieren hacer cuando salgan de aquí? Hubo muchas respuestas. Doctor, cantante, maestra, panadero. Pero una niña de 12 años, llamada Abril, dijo algo diferente. Quiero hacer sentir a alguien como tú me hiciste sentir a mí. Todos la miraron. Ella bajó la cabeza. Pero Samuel entendió. Eso es liderazgo, dijo. Cuando haces que otros quieran sanar, no solo sobrevivir. Y esa fue la nueva misión. Formar líderes. No por títulos. Por ejemplo, comenzaron talleres. No de matemáticas. De escucha, de empatía, de memoria emocional. Se enseñaban cosas como no juzgar a alguien que aún está roto, o cómo acompañar en silencio. Alejandro estaba asombrado. Ver a Samuel enseñar a otros lo que él una vez apenas lograba sostener era como ver la historia completar su círculo. Pero el círculo no se cierra. Se abre. Y crece. Una noche de tormenta, un joven llegó al refugio. Empapado. Temblando. Sin zapatos. Samuel lo reconoció. No por el rostro. Por los ojos. ¿Tienes hambre?, le preguntó. El joven asintió. Samuel no fue a la cocina. Fue al comedor. Sirvió 2 platos de arroz. Y se sentó frente a él. Esto lo aprendí de alguien que me salvó sin decirme que me estaba salvando. El joven lo miró sin entender del todo. ¿Cómo te llamas?, preguntó Samuel. Iván. Bienvenido, Iván. Esta es Casa Promesa. Aquí no estás solo. Y así, una vez más, la historia comenzaba de nuevo. Como una melodía que se repite, pero cada vez con más instrumentos, con más profundidad. Alejandro, desde el fondo del pasillo, observaba. Ya no era guía. Era testigo. Porque la voz que un día despertó a un niño ahora guiaba a otros. Porque cuando alguien rompe el silencio con amor, ese eco nunca se apaga. Toda historia, si es verdadera, no termina. Solo se transforma. Casa Promesa ya no era solo un lugar. Se había convertido en una red. Una idea que viajaba de boca en boca, de corazón en corazón. Una semilla que otros querían plantar en distintos rincones del país y más allá. Samuel no tenía oficina. Ni coche. Ni tarjetas de presentación. Pero tenía algo que no se compraba: confianza. Él decía que su puesto era al nivel del suelo. Porque desde allí era más fácil mirar a los ojos. Y eso, para él, lo era todo.
Una tarde, mientras ayudaba a clavar unas tablas en una pequeña ampliación del comedor, recibió una llamada. Era un número desconocido. Pensó en ignorarlo. Pero algo, esa intuición que nace de las cicatrices bien sanadas, le dijo que contestara. ¿Samuel? Sí, ¿quién habla? Soy Clara, hija de Alejandro. Hubo un silencio que se hizo profundo. Samuel no conocía a Clara. Alejandro rara vez hablaba de su familia. Mi papá partió esta mañana. Samuel no respondió. Sintió que el aire se espesaba, que el mundo se detenía por un momento. Antes de irse, continuó ella, me pidió que te entregara esto. Días después, Clara llegó a Casa Promesa. Llevaba una caja de madera pequeña, sencilla. Samuel la abrió con manos temblorosas. Dentro, había una libreta. Vieja. Con la tapa rota. Y en la primera página, escrita a mano, una frase. No salvamos para que nos recuerden. Salvamos porque alguien, alguna vez, nos salvó. Era la letra de Alejandro. Había páginas llenas de anotaciones, pensamientos, dudas, y frases como oraciones. No eran planes. Eran confesiones. Mi padre hablaba de ti con orgullo, dijo Clara. Decía que era su mayor obra. No por lo que hacías sino por cómo amabas. Samuel no pudo contener las lágrimas. No las de dolor. Las de gratitud. Esa noche, reunió a todos en el patio. Los niños, los jóvenes, los voluntarios. Y con voz serena, les habló de Alejandro. Él no fue un héroe. Fue humano. Y por eso, fue tan grande. Les leyó algunos fragmentos de la libreta. Y al final, cerró diciendo. Su cuerpo ya no está. Pero su legado está en cada uno de nosotros. En los días siguientes, Casa Promesa no detuvo su ritmo. Porque la vida no se detiene por una ausencia. Se honra con presencia. Samuel mandó construir un banco de madera bajo el árbol del patio. Una placa sencilla lo nombraba. Alejandro el que escuchó primero. Allí, muchos se sentaban a pensar. A llorar. A reír. A recordar. Los años siguieron pasando. Algunos niños crecieron y se fueron. Otros se quedaron para ayudar. Nuevas generaciones llegaban, con heridas distintas, pero con el mismo anhelo, ser vistos. Samuel envejecía sin prisa. Su cabello, antes negro, se volvió salpicado de canas. Su andar, más pausado. Pero su voz seguía firme. Una joven, que había llegado al refugio siendo una bebé con su madre, se convirtió en psicóloga. Regresó a trabajar allí, en el mismo cuarto donde una vez durmió en una cuna improvisada. Un joven que llegó con problemas de conducta, hoy enseñaba teatro. Y en sus clases, ayudaba a otros a contar sus propias historias, sin vergüenza, sin miedo. Samuel los miraba como un padre mira a sus hijos, con amor sin posesión. Un día, una reportera lo entrevistó para un documental. Le preguntó cuál era su mayor orgullo. Ver que ya no me necesitan, dijo. Que esto sigue, aunque yo no esté. ¿Y qué quiere que digan de usted cuando ya no esté? Samuel pensó unos segundos. Que fui parte del eslabón. Nada más. Ni el primero, ni el último. Solo uno más en la cadena de amor. Esa fue su última entrevista pública. Pasaron los años. Samuel seguía allí, pero ya delegaba mucho. Observaba más. Y hablaba menos. Porque entendía que su voz ya había sembrado lo suficiente. Un atardecer, lo vieron sentado en el banco de Alejandro. Libreta en mano. Escribía. Días después, Samuel partió en silencio. ¿Cómo llegó? Sin aspavientos. Sin discursos. En su habitación, encontraron esa libreta.
La última frase decía: todo empezó con un plato de arroz y una mirada que no me juzgó. El día de su despedida, no hubo velas lujosas, ni ramos costosos. Solo muchas personas, de muchas edades, que compartían algo en común, habían sido tocadas por su historia. Un niño pequeño, que no entendía bien lo que pasaba, preguntó: ¿dónde está Samuel? Una joven le respondió: en cada abrazo que damos, en cada plato de arroz que compartimos. Porque Samuel nunca se fue. Su legado no estaba en las paredes de Casa Promesa. Estaba en cada niño que aprendió a confiar. En cada joven que eligió sanar. En cada adulto que decidió mirar con compasión. Hoy, Casa Promesa existe en muchas partes. Con otros nombres. Con otras formas. Pero con la misma esencia. Porque una historia verdadera no se repite. Se transforma en muchas más. Y todo comenzó con un niño pobre. Que, con el estómago vacío, eligió dar. Ese gesto, tan pequeño, tan simple, tan invisible cambió el destino de un hombre. Y con él, de generaciones. Porque cuando eliges amar el universo cambia.